Ya tenemos la lista de los coches eléctricos más vendidos durante el mes de abril de 2025 en España y ¡boom! Vaya sorpresa que nos vamos a llevar en cuanto repasemos todos los datos. En primer lugar, lo que hay que comentar desde luego es que el Plan Moves 3 y su regreso ha sido clave para las cifras que han resultado del pasado mes de abril. Evidentemente, las ventas suben. Ahora te voy a dar más detalles. Primero vamos a empezar por cuáles han sido los más vendidos. Y ya sabéis que estos son siempre los datos de Luis Valdés a través de la Dirección General de Tráfico. El modelo más vendido, que ha habido una pelea brutal en el top, ha sido el Renault 5. Y sí, me vais a decir, oh, te la estás comiendo doblada porque lo criticaste muchísimo al coche. A ver, no critiqué muchísimo al coche, critiqué muchísimo a la versión más barata del coche, que por cierto todavía no está a la venta, y lo hice porque es verdad que este coche tiene en su versión más barata un sistema de carga solo en corriente alterna. Es un coche que no soporta carga rápida y me parece que es algo demasiado básico, sobre todo cuando el Dacia Spring, y lo he dicho un montón de veces, es del mismo grupo Renault, es más barato y más básico todavía y sí soporta carga por encima de los 30 kilovatios. Bien, dicho esto, ha habido una pelea brutal en el top, como digo, porque el Renault 5 ha sido el coche eléctrico más vendido con 519 unidades matriculadas, pero cuidado, porque se ha quedado justo por detrás a una diferencia muy escasa el Kia V3 con 516 unidades. Otro coche eléctrico del que también hay que hablar en profundidad y destacar el rendimiento que está teniendo a nivel comercial, porque es verdad que Kia se encontró con un lanzamiento bastante problemático. Recordemos que este coche tiene una carrocería de 4,3 metros, ya está muy cerca de los subcompactos, un pelín por debajo, y que tiene unas características realmente buenas. Es un coche que ya se plantea como posible coche único en casa y la verdad es que tiene un equilibrio entre precio y prestaciones realmente muy bueno. Además, con un equipamiento bueno también, con unas calidades interiores buenas, un diseño atractivo, pero tuvieron problemas en el lanzamiento por un fallo grave del IQ, un sistema del vehículo que impedía que cargase con normalidad, que en algunos casos dejaba tirados a los usuarios, y es verdad que Kia en un principio tuvo problemas para resolver esto de la mejor manera posible porque no había stock del componente y no estaban, pues bueno, teniendo capacidad para atacarlo como es debido. Pero a día de hoy se supone y según me dicen a mí, clientes afectados por este problema, que ya se está resolviendo sin ningún tipo de inconveniente, que se está sustituyendo el componente, que ya no está viendo este problema. Bien, este coche, el Kia V3, 516 unidades por detrás del Renault 5 con sus 519. La verdad es que la batalla está muy clara dónde está, porque ahora vais a ver que en la tercera posición por fin se ha alzado uno de los coches más interesantes y más recomendables por su relación, de nuevo, entre precio y prestaciones, en un segmento además también muy interesante, el de los compactos. Estamos hablando del Citroën EC3, con, por cierto, 360 unidades matriculadas. Otro coche que también tuvo un lanzamiento algo accidentado. ¿Y por qué? Pues en este caso porque hubo, digamos, problemas de software. Se criticó además el lanzamiento porque es verdad que Stellantis alegó que tenían problemas con el software y que por eso se retrasaba el lanzamiento, y se comentaba que era bastante razonable pensar que quizá se había retrasado el lanzamiento de manera deliberada con la intención de cumplir con las políticas restrictivas en cuanto a emisiones contaminantes. Es decir, que quizá, viendo que era un coche que iba a tener mucha demanda, pues le interesaba a Citroën retrasar el lanzamiento y que las ventas comenzasen, las matriculaciones, en 2025, en tanto que Europa pues ya impone unos límites menores de emisiones de flota. Bueno, dicho esto, en cuarta posición el Tesla Model 3, que se desploma, aunque sigue teniendo un rendimiento comercial extraordinario, pero ya sabemos que Tesla, pues bueno, trae los coches en, digamos, oleadas. Cuando viene barco es cuando se vuelven a posicionar en el número 1, y aún así en el ranking general siguen liderando con una diferencia importante. Y además, hay que decir, 338 unidades matriculadas y posición cuarta, o sea que desde luego que nada que decir al respecto. Stellantis aparece de nuevo con el Peugeot 2008, el eléctrico evidentemente, el E2008, y 269 unidades matriculadas. Y sorpresa, porque ya saliendo del top 5 tenemos al Toyota BZ4X. Hace poco os comenté que era un coche que estaba empezando a destacar en los mercados europeos del norte y que pues era sorprendente, la verdad, porque es un coche que no llamó la atención de lanzamiento en absoluto. Ahora ha llegado una renovación del modelo con mejor autonomía, con mejor software, tal, una serie de mejoras importantes, también de equipamiento, etcétera, y además pues se han hecho promociones importantes sobre la versión que ya estaba disponible. Es un coche que a medida que ha ido bajando de precio, sus ventas han crecido de manera muy notable, porque evidentemente el problema más significativo que tenía era el precio, y más compitiendo en el mismo segmento, más o menos, que opciones como el Tesla Model Y, el Cupra Tavascan, etc. Bien,
239 unidades, ya digo, por detrás del Peugeot 2008. Y luego el siguiente ha sido el Tesla Model Y, el nuevo Tesla Model Y Juniper, que todavía no ha escalado su producción al máximo, a la máxima capacidad que tiene Tesla, y entonces pues es evidente que las unidades todavía no se están vendiendo en el volumen en el que se venderán más adelante, 237 unidades, poca distancia con respecto al Toyota BZ4X. Y déjame comentarte que justo el vídeo anterior a este que he publicado es de una nueva versión del Tesla Model Y que llegará próximamente. Te recomiendo que lo veas y ahí te vas a enterar de por qué nos hemos llevado una decepción bastante importante con respecto a lo que se esperaba. El siguiente más vendido ha sido el Cupra Tabascan con 197 unidades, superando al Hyundai Inster con 170 unidades matriculadas, que por cierto, hace poco me comentaron suscriptores del canal, yo no lo sabía, que va a llegar una versión con 5 plazas del Hyundai Inster. Es posible que se pierda modularidad del interior, vale, de acuerdo, pero es verdad que hay mucha gente que necesita esas 5 plazas y desde luego que hace que el coche sea muchísimo más práctico y que pueda de verdad competir de tú a tú con opciones como el Citroën C3 o como el BYD Dolphin Surf que está a punto de llegar o como también el Fiat Grande Panda. Bien, dicho esto, el siguiente ha sido el Mercedes EQA, 165 unidades, por detrás el Hyundai Kona y por detrás el BYD Dolphin, que por cierto, 146 unidades matriculadas del BYD Dolphin, parece que han bajado las ventas de una forma significativa o ha bajado las posiciones en el ranking. Y el siguiente ha sido el BYD Atto 3, también ha bajado de forma significativa con 134 unidades. Ojo, aquí hay dos cosas que comentar. Por un lado, es verdad que BYD ha subido los precios, bueno, pues algo que desde luego que no va a beneficiarles en su estrategia comercial y no va a permitir que exploten en ventas tanto como estaban consiguiendo hacer con el Dolphin y con el Atto 3, pero es verdad que esto ha podido afectar al Dolphin. Al Atto 3 quizá lo que le ha afectado más es la transición hacia el nuevo modelo que en principio ya se está vendiendo y que mejora la pantalla del cuadro de instrumentos, mejora sobre todo la potencia de carga del sistema de carga en corriente continua, que pasa de 80 a 110 kilovatios, y mejora también, pues bueno, otras cosas a nivel de equipamiento, con el nuevo interior negro y con el nuevo tejido de los asientos. Bueno, dicho esto, ya sabemos cuál es la situación de BYD. Ahora, con el lanzamiento del BYD Dolphin Surf, lo tendrán más fácil para competir por precios. Y en la siguiente posición, BMW iX1 superando al Volvo X30 y sus 117 unidades matriculadas, que ya sabéis, el Volvo X30 fue un exitazo el año pasado, uno de los coches eléctricos más vendidos con diferencia. Ha llegado el Kia V3 y ha enterrado sus cifras, pero es verdad que también el Volvo X30 acaba de migrar su producción a Europa y esto va a cambiar su situación. Ahora Volvo va a tener más margen para reducir los precios e intentar ser más competitivos y esperemos que lo hagan, pero no sabemos si lo van a hacer. Sea como fuere, no es un coche tan interesante como el Kia V3, desde luego, tanto por autonomía como por precio, como por la habitabilidad interior y también por el equipamiento y la calidad. La verdad es que es un coche que, bueno, pues no está a la altura del Kia V3 y debería de ser más barato si quiere competir con él. Sorpresa, porque el siguiente ha sido el Leapmotor T03 con 115 unidades matriculadas. Está machacando al Dacia Spring y de hecho le está machacando menos de lo que debería, porque es un coche muchísimo más recomendable a todos los niveles y debería de tener un volumen de ventas mucho mayor que el del Dacia Spring. Pero bueno, es verdad que la red de distribución de concesionarios no está tan extendida todavía para Leapmotor como para Dacia. Dacia se vende en cualquier concesionario Renault y Leapmotor no se vende en cualquier concesionario Stellantis, aunque tiene una red amplia. Dicho esto, el siguiente ha sido el BYD Seal, por encima del BMW iX2 y a continuación el Peugeot 208 y en última posición, ojo, dentro de los 20 modelos eléctricos más vendidos, el Dacia Spring. Estos datos son desde luego interesantes, igual que es también interesante lo que destaca Luis Valdés, 3 marcas que han superado las 600 unidades vendidas de coches eléctricos. En primera posición Kia, en segunda BYD, ya vemos que el volumen general de BYD es mejor que su posición en las cifras de modelos de manera independiente, y en tercera posición Renault, así que muy destacable la verdad la posición de Renault entre las europeas. Por encima tenemos a una china que es BYD y por encima tenemos una coreana, que es Kia. La cuarta posición de Tesla y ya volvemos a encontrarnos con una europea que es Peugeot en quinta posición superando a Citroën y por encima de Hyundai. Todo esto es importante, pero quizá lo más importante es que hemos tenido un mes complicado, es verdad, pero ha vuelto el Moves 3, hemos tenido por ahí un apagón, hemos tenido, bueno, una serie de situaciones, unas que han ayudado mucho al coche eléctrico y otras que han ido muy en contra del coche eléctrico. Y aún así, este mes, las ventas de los coches totalmente eléctricos crecen un 75%.
Así que desde luego que la evolución del mercado de coches eléctricos ha sido muy favorable. Y además destaca Luis Valdés, y esto creo que es todavía más interesante, que son los particulares los que han empujado el porcentaje de coches eléctricos hacia arriba durante la segunda mitad del mes, que ha finalizado, señala, con un 7% de las ventas nuevas. Bueno, datos súper interesantes. Ya vemos que está transformándose el mercado de los coches eléctricos en favor de marcas, digamos, tradicionales que están empezando por fin a sacar productos verdaderamente interesantes, y ahí tenemos el protagonismo entre las chinas de BYD, porque esto también hay que comentarlo, mientras que MG, Omoda, Yaeku y algunas otras chinas están apostando por traer a España y al resto de Europa coches de combustión a precio casi de saldo, pues es verdad que BYD está lanzándose de lleno a la electrificación, discretamente con un híbrido enchufable y apostando sobre todo por los eléctricos puros. El que más ganas tengo de ver este mes es desde luego el BYD Dolphin Surf, lo he dicho un montón de veces, y ese coche confío en que ahora en mayo no, desde luego, porque no va a dar tiempo, pero confío en que para la segunda mitad del año sea uno de los coches eléctricos más vendidos. Ya veremos qué es lo que va a pasar. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.